Son tres las figuras, o mejor aún, tres las personas que resaltan en los textos de la palabra de Dios. El profeta Isaías, que siglos antes del nacimiento del Mesías visualiza con perfección y exactitud meridional no solo la misión, sino incluso la persona misma del Señor Jesús. Juan el Bautista, el precursor que va preparando los caminos del Señor. Y la Virgen Santísima, Madre de la dulce espera. El texto evangélico de este día nos presenta a Juan el Bautista, el precursor, que precisamente tomando el libro de las predicciones del profeta Isaías, proclama: ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Nos preguntamos, ¿cómo preparar entonces el camino del Señor? ¿Cómo llegar y ser conducidos hasta el portal de Belén, donde, como hemos dicho el domingo pasado, Dios se ha querido inclinar hacia nosotros? No ha querido el Señor quedarse encerrado en su cielo, sino que ha hecho bajar el cielo a la tierra para exaltar la tierra a los cielos. Y la respuesta a esta pregunta, amadísimos, pienso que en un primer momento, como una figura, se encuentra en la misma persona del Bautista. Él es del que Cristo dirá: el hombre, hijo de mujer más grande de todos, el más grande de todos los nacidos de mujer. El Bautista, que cierra la profecía del Antiguo Testamento y prepara los caminos de la nueva alianza. El Bautista entonces, que une el Antiguo Testamento con sus promesas y el Nuevo Testamento con el cumplimiento de las mismas. El Bautista entonces, del que podemos decir es el mayor de todos los profetas. Ese hombre es el mismo que dijo: detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo.
y al que no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Es el mismo que digo, es necesario que yo mengüe, que yo decrezca, que yo desaparezca, para que Él crezca, para que Él sea exaltado. Es el mismo que le dijo a dos de sus discípulos, Juan y Andrés: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos dos hombres, podríamos decir, dejaron de seguirlo a Él y comenzaron a seguir a Jesucristo. Un hombre entonces, amadísimos, que nos enseña la pequeñez. Esta pequeñez que se hace carne en el Hijo de Dios. Dios que no hace alarde, dice San Pablo a los filipenses, de su categoría divina, sino que se anonada haciéndose como uno de nosotros, menos en el pecado. Es el Dios hecho niño, que se contempla pequeño, frágil, en el portal de Belén. La pequeñez es el signo de la grandeza del Evangelio. La pequeñez es el caminito que nos lleva sin duda alguna al portal de Belén. La pequeñez, la sencillez, la humildad es lo que nos conduce y nos permite, sin faltar, sin ninguna falla, sin duda, a poder contemplar a Dios que se ha hecho pequeño, que se ha hecho niño. La pequeñez no es agachar la cabeza, no. De hecho, recordemos el texto evangélico del domingo pasado, que nos decía: cuando sucedan estas cosas, estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. La pequeñez es alejarse de las ambiciones de los poderosos, de las ambiciones del soberbio. La pequeñez es alejarse de lo presuntuoso, de las presunciones humanas superficiales. La pequeñez es alejarse de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad. Podríamos decir, la pequeñez está bien significada en aquel buen samaritano que venía en su cabalgadura. Y a diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento y del levita, este hombre descubrió a un pequeño, lo miró con corazón de pequeñez, y eso fue lo que le permitió, lo que hizo que se desmontara de su cabalgadura y pudiera tocar las heridas de aquel hombre tirado en tierra. La pequeñez nos lleva entonces, hermanos amadísimos, a ser sensibles al sufrimiento y al dolor de los otros, principalmente de los más débiles, de los más vulnerables, de los que no tienen voz o se les ha silenciado la voz. La pequeñez nos permite tener un corazón
tan sencillo que nos hace ser sensibles ante el dolor y el sufrimiento humano, ante el enfermo, ante la viuda, ante el huérfano, ante el niño en la calle, ante los sin techo, los hambrientos, los desempleados, los marginados, los excluidos, los que andan por los caminos del mundo como sin rumbo. Nos hace sensibles al que ha perdido la esperanza. La pequeñez entra en el espíritu de la humildad y la caridad. La pequeñez que nos impide la altivez, el mirar por encima del hombro al otro. La pequeñez que nos permite descubrir la igual dignidad de hijos de Dios que todos tenemos y que por lo tanto nos hace hermanos unos a otros y unos con otros. Esa pequeñez, esa sencillez que nos permite también estar más atentos a las virtudes y bondades del otro que a sus defectos. La pequeñez nos impide darle más importancia al puntito negro en esa enorme página blanca. Y entonces no estar tan atento, no estar atento a la pequeña pelusa que tiene el ojo del hermano, sino bien más atento o atento a la viga que pueda haber en el mío. Por eso la pequeñez, les decía, va unida a la humildad, a la caridad, porque nos hace entrar también en la paciencia que le debemos tener al otro. El que es pequeño, el que vive la pequeñez del Bautista, la pequeñez del Dios hecho niño, es también paciente con el otro. Incluso es capaz de esperarse, de ir más lento, menos rápido, para que el que viene cansado, para que el que viene atrás, para que el que no tiene la misma agilidad, la misma fortaleza, para que el que tiene un paso más lento pueda llegar hasta él y luego caminar juntos. La pequeñez llega a eso, puede llegar a llevar a una persona a bajar un poco el paso para que el otro pueda adelantarse y caminar como hermanos. Hasta puede llevar a alguien a detenerse, a hacer un alto un momentito para dejar que el otro avance y pueda llegar hasta donde está él o ella. Nos hace entrar la pequeñez en el espíritu de la humildad y caridad. Y esa pequeñez que es el camino que nos llevará al portal de Belén, nos permite entonces, al contemplar al Dios niño, como dice el profeta Baruch en este día, dejar nuestros vestidos de luto y aflicción y vestirnos para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Dejar nuestros vestidos de luto y aflicción para revestirnos de la serena y profunda alegría que nos da la Navidad. Y entonces llenarnos de los frutos de la justicia que viene de Cristo, según nos ha dicho el apóstol San Pablo a los Filipenses. Por eso, la justicia tiene que estar al lado
de los más débiles. Nosotros, la pequeñez nos lleva a que estemos siempre del lado de los más débiles. La justicia al lado de los más débiles. La justicia es principio fundamental de la existencia de los hombres, de las comunidades humanas, de las sociedades y los pueblos. Tiene un significado fundamental en el orden moral entre los hombres, en las relaciones sociales. Puede decirse que el sentido mismo de la existencia del hombre sobre la tierra está vinculado a la justicia y por lo tanto está íntimamente relacionada a la satisfacción de los bienes sociales que permiten el mejoramiento de las oportunidades de todas las personas y particularmente de las más débiles. La justicia debe ser uno de los pilares de la sociedad que garantice la libertad y la distribución de la riqueza de manera tal que asegure la igualdad de oportunidades. En este sentido, la posibilidad del desarrollo económico y social depende de cómo están estructuradas las instituciones públicas que organizan a la sociedad, entre la que destaca la justicia independiente, autónoma e imparcial, sin la cual la comunidad carece de un verdadero rumbo. Un aspecto fundamental de la justicia en un Estado de Derecho radica en el principio general que toda actuación del Estado debe ser calculable y previsible. Solo puede existir seguridad jurídica allí donde los ciudadanos saben con exactitud qué es lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado no puede hacer. Afirma San Juan Pablo II: estoy pensando en los sistemas sociales, económicos, políticos y culturales que deben ser sensibles al hombre y a su bien integral. Deben ser capaces de reformarse a sí mismos y reformar las propias estructuras según las exigencias de la verdad total acerca del hombre. Termina la cita. La justicia es entonces un mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida, destinada a impulsar el desarrollo y crecimiento económico y social de una sociedad. La justicia debe ser respetuosa de los derechos humanos. La pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades, de estudio, de salud, de carencias económicas, el no acceso a los servicios públicos, la corrupción, la intolerancia o el exceso de intervención de los estados arbitrarios favorecen la injusticia. Todo lo contrario, la idea de una justicia con rostro humano, cercana a los desposeídos, a los débiles, a los más pobres, es la del desarrollo integral, humano, social, económico, político, institucional y de plena libertad. De aquí que el desarrollo, la justicia y la libertad se entrelazan y retroalimentan, y de esto depende el avance o el retroceso, la pobreza, la ignorancia, la marginación, la exclusión y por lo tanto el decrecimiento o el florecimiento de un país. Ser justo
significa dar a cada uno cuanto le es debido. Esto se refiere a los bienes temporales de naturaleza material. El ejemplo mejor puede ser aquí la retribución del trabajo y el llamado derecho al fruto del propio trabajo y de la tierra propia. Pero al hombre se le debe también reputación, respeto, consideración, la fama que se ha merecido. No podemos olvidar las palabras de nuestro Señor: con la medida con que mediréis, se os medirá. Hombre justo, mujer justa, hombre y mujer que mide justamente, necesitamos serlo todos, hermanos.